Hechos, capítulo 18, versículos del 12 al 22. Escribe Lucas: cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo: escuchen, ustedes judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos. Así que los expulsó de la corte. Entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la corte. Pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. Después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más. Luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía, en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y Aquila con él. Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, dijo: si Dios quiere, regresaré. Entonces zarpó de Éfeso. La siguiente parada fue en el puerto de Cesarea. De allí subió y visitó a la iglesia de Jerusalén y luego regresó a Antioquía. Y hasta aquí, hermanos, se concluye este segundo viaje del apóstol Pablo, el segundo viaje misionero. El viernes vimos cómo Pablo, tras su agridulce experiencia en Atenas, decidió marchar a Corinto. Sus colaboradores Silas y Timoteo todavía no habían llegado. Si recordáis, Pablo tuvo que marcharse de Berea porque enemigos de Tesalónica lo habían perseguido hasta Berea. Y es por eso que algunos hermanos le llevaron a la costa para en barco ir hacia Atenas. Cuando llegaron a Atenas, Pablo les pidió a sus amigos que le digan a sus colaboradores Silas y Timoteo que por favor vayan a donde él estaba para acompañarle. Desgraciadamente, probablemente por razones y circunstancias que habrán vivido estos colaboradores en Berea, pues Pablo pasó toda su experiencia de exposición del Evangelio en Atenas solo, o quizás y eso con Lucas, y tuvo que marcharse después a Corinto tras esa experiencia, como he dicho, agridulce de pocas conversiones, aunque las conversiones que se dieron fueron importantes, especialmente de ese tal Dionisio, que era miembro del Consejo Supremo de Atenas. Afortunadamente, Pablo conoce en Corinto a un matrimonio que trabajaba en el mismo oficio que él, fabricando tiendas. Aquila era un hombre judío, natural del Ponto, y Priscila era una mujer probablemente romana. Y es por eso que en la carta el apóstol Pablo pone primero el nombre de Priscila y después el de Aquila, cuando comúnmente en ese tiempo se escribía primero el nombre del hombre y luego el nombre de la mujer. Ambos venían de Roma por cuanto el emperador del Imperio Romano en aquel tiempo, Claudio, había decretado una expulsión de los judíos que estaban en Roma. Desgraciadamente vemos cómo, pese a la labor que siempre tiene Pablo de ir a predicar primero a las sinagogas, en Corinto la mayoría de los judíos le mostraron rechazo. Pablo, tras ese rechazo, les declara que se siente libre de la sangre de ellos y que a partir de ese momento les predicaría a los gentiles. El viernes expliqué que el apóstol Pablo predicaba el Evangelio con una convicción tan grande que, entre otras cosas, no solamente se debía a su llamado, sino que el apóstol Pablo se sentía deudor
de sus compatriotas. Es como si aquellos venezolanos que se convierten al Señor se sienten deudores de compartir el Evangelio, especialmente a los de Venezuela. Es como los peruanos, al convertirse, se sienten deudores de compartir el Evangelio a los de Perú, Colombia, Nicaragua, Guatemala, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo lo veía así. Él entendía que debía de compartir la palabra de Dios con los suyos y luego ir al resto. ¿Y por qué Pablo se sentía deudor de la sangre de los suyos, de sus compatriotas? Por un lado, porque Pablo antes era como ellos, era una persona orgullosa espiritualmente. Pero por otro lado, porque él era consciente de que si no compartía ese enorme regalo del amor de Dios en Cristo Jesús, era como si lo estuviese ocultando. Como esa parábola famosa de los talentos, ¿verdad? Donde cuando se nos es dado un regalo, en este caso un talento, si lo ocultamos bajo la tierra con miedo a perderlo, estamos verdaderamente haciendo mal. Porque el objetivo es invertirlo, el objetivo es compartirlo y seguir ganando. Pues igual, cuando cada uno de nosotros recibe el regalo del Evangelio, de la salvación en Cristo Jesús, cuando recibe ese enorme regalo y lo tiene, se convierte, empieza a dar testimonio de su fe, se congrega, ese individuo tiene el deber y el privilegio de compartir ese regalo con su familia, con sus amigos, con sus compañeros en el trabajo, con todo aquel que pueda, y más aún con los de su entorno, por decirlo así. Es por eso que el apóstol Pablo se tomaba muy en serio la predicación e iba siempre primero a las sinagogas, pero luego también compartía con los gentiles. Tras esa declaración de que él se limpiaba, ¿verdad?, las sandalias, él ya se desentendía de lo que cada uno decidía tras escuchar el Evangelio, pues fue a predicar a los gentiles. Es por eso que acto seguido Lucas recoge cómo visita la casa de un tal Ticio Justo, dando por hecho su conversión, y luego menciona a otra persona importante, a un tal Crispo, líder de la sinagoga, compartiendo también que los de su casa creyeron y que todos fueron bautizados. Vemos por enésima vez cómo tras ciertas predicaciones y conversiones, en esta ocasión en Corinto, pero lo hemos visto también en Berea, Tesalónica y otros lugares, varios judíos radicales expresan sus respuestas revolucionarias e irascibles, violentas, contra Pablo por su ministerio. El viernes comenté que en parte debemos entender su oposición, por cuanto para los judíos conservadores el cristianismo en aquella época era una secta. Y Pablo había visitado su sinagoga para predicar a Cristo. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si viniese a nuestra iglesia hoy un predicador de una secta que está en fuerte crecimiento y aprovecha cualquier espacio para predicar sus doctrinas y dividir nuestra iglesia, llevándose además a algunos de nuestros hermanos para su secta religiosa? ¿Cómo pensáis que nos sentiríamos nosotros? Pues así se sentían también los judíos conservadores de las sinagogas que visitaba Pablo, ¿verdad? ¿No nos quejaríamos ante las autoridades? ¿No interpondríamos algún tipo de denuncia? Pues del mismo modo, así lo hicieron los judíos, que no aceptaban en absoluto la labor que realizaba el apóstol Pablo. Y yo creo que es importante que nosotros demos esa vuelta de tuerca, ¿verdad? Y que lo veamos así. Porque claro, nosotros lo estamos viendo desde la perspectiva de Pablo, y qué bueno es Pablo compartiendo el evangelio de salvación en Cristo Jesús. Pero es que Pablo iba de sinagoga en sinagoga, y entendedme, dividiendo sinagoga tras sinagoga. ¿Pero dividiendo para quién? Para los judíos, para la religión del judaísmo. Pablo era lo que para nosotros, o para algunos de nosotros, son pues ciertos predicadores o ciertas personas que van por ahí dividiendo iglesias. Y os digo esto, por supuesto, no porque quiera hacer de abogado del diablo o de abogado de estos judíos que se oponían al ministerio de Pablo, sino para comprender también las reacciones, porque eso es positivo para nosotros. Es como ese cliché que tenemos nosotros como evangélicos
de ver al fariseo como el peor dentro de las Escrituras. Tanto así que incluso a veces de broma o a veces en serio, cuando una persona es hipócrita o cuando una persona va de religiosa pero luego no vive su fe, ¿qué le decimos? Ese es un fariseo. Pero ciertamente, hermanos, hay muchos fariseos que han muerto por su fe y sin embargo hay muchos evangélicos que no viven su fe. Porque si leemos a ciertos historiadores, entre ellos el más famoso, Flavio Josefo, pero también podemos leer otros más, veremos que antes de que Jesús muriese en la cruz, varios fariseos murieron crucificados por defender lo que ellos creían. ¿Que los fariseos tenían creencias equivocadas? Sí. Desde nuestra perspectiva cristiana, sí. Creían que Jesús, varios de ellos, no todos, porque algunos fariseos se convirtieron, creían que Jesús no era el Mesías. Que las profecías mesiánicas no apuntaban a Jesús. Pero no debemos obviar que los fariseos, aún teniendo creencias un tanto equivocadas, vivían de verdad su fe hasta tal punto que daban su vida por su fe. Y hoy en día hay muchas personas que se congregan en iglesias evangélicas, pero solamente lo hacen para recibir algún tipo de apoyo, bendición espiritual, para que me vaya bien en la vida, para que tenga salud y tenga trabajo. Pero luego cuando salen del culto, viven su vida a su manera. Entonces, en verdad, las personas que son así son personas que están ni en un lado ni en otro. Ni verdaderamente son cristianos, ni tampoco son ateos. No sabemos qué son. Y entre otras cosas porque ni ellos mismos lo saben. Como digo, hermanos, comparto todo esto no por pasarme al equipo del judaísmo, por decirlo así, sino para que también podamos entender esta reiterada oposición que se produce en cada ciudad que Pablo visita contra Pablo. Esa oposición que muchas veces es incluso demasiado violenta. Incluso hubo una vez que casi dieron a Pablo por muerto de cuántas pedradas le dieron a él. Pero más allá de eso, pues yo creo que debemos entender, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo, pues, desde la perspectiva de los judíos, dividía sus sinagogas. Cuando leemos estos versículos donde, en este caso, no tanto de forma violenta, sino más bien llevándole a las autoridades, de algún modo pues intentan expulsar a Pablo, como ya en otras regiones lo consiguieron. Pero en esta ocasión el gobernador de Acaya, llamado Galión, no prestó ningún tipo de atención a estas discusiones religiosas, porque era, desde su perspectiva, algo puramente religioso. También es cierto que estos judíos no le vendieron esa propuesta de que Pablo estaba predicando a otro rey diferente al rey de reyes en aquel tiempo. ¿Y quién era el rey de reyes en los tiempos de Pablo? El emperador del Imperio Romano. Esa queja, ese argumento, sí lo usaron en otras regiones, ¿verdad? Pero en esta ocasión no, y es por eso que Galión, el gobernador, el líder político de ese sitio, se desentendió de esas discusiones religiosas. Es por eso que Pablo no fue ni apresado, no fue ni apedreado, no le pasó nada. Así que Lucas nos dice que continuó su ministerio en Corinto por un tiempo más. Y entendemos, según lo que comparte el versículo 11 antes, que ese tiempo estimado fue de 1 año y medio. Pablo pasó 1 año y medio en la ciudad de Corinto. Y tras pasar ese periodo, decide continuar con su viaje, pero esta vez llevándose consigo a 2 compañeros que había conocido en el lugar de trabajo, Priscila y Aquila. Compañeros que compartían con él, al menos en el caso de Aquila, no solamente el ser judío, sino también trabajar en un mismo oficio, y también que eran personas que habían viajado por muchos sitios. Porque nos dice el texto que Aquila provenía del Ponto, y el Ponto está allí, al norte. Pero que luego había viajado a Roma, y probablemente ahí habrá conocido a su esposa, a Priscila. Pero que después fueron expulsados por el emperador
y fueron a Corinto. Eran gente itinerante, gente que trabajaba en comercios, y eso también era un punto en común con el apóstol Pablo. Lucas no lo expresa, pero probablemente Pablo discipuló a Priscila y Aquila para que no solamente crean en Jesús, sino incluso se convirtiesen en maestros del Evangelio. Es por eso que cuando ya empecemos con el tercer viaje misionero, veremos cómo Priscila y Aquila se convirtieron en los maestros de Apolos. Y Apolos, que lo conocieron en Éfeso, es enviado a Corinto y se convierte en un líder de la iglesia de Corinto, junto con Pablo, junto con Cefas, que es así como se expresa al principio de la primera carta a los Corintios. Pablo se lleva entonces a Priscila y Aquila de Corinto a Éfeso, y es interesante lo rápido que concluye Lucas esta última parte del segundo viaje misionero. Es como que no le presta tanto interés a lo que sucede aquí. Quizá el mismo Pablo ya tenía, pues de algún modo, el deseo de volver a su lugar de origen. Y es por eso que nos cuenta el autor que él, estando en Éfeso, comparte brevemente la palabra con los hermanos que están allí, pero decide continuar con su viaje hacia Cesarea. Luego va a Jerusalén y por último llega a Antioquía. No sin antes haber hecho un voto, que es el voto nazareo, por si a alguno le llama la atención qué voto es ese de raparse la cabeza, y lo hace al poco tiempo de marcharse de Corinto. Como veis, esta última parte del segundo viaje misionero casi parece una especie de transición, como que no hay muchos detalles de los cuales podamos extraer aspectos para aplicar a nosotros. Así que he pensado que es interesante tratar lo que en un momento hemos tratado el viernes. Debido a que esta última parte del ministerio de Pablo en Corinto y la finalización de este segundo viaje, como he dicho, es muy así inminente e informativo, pues creo que sería positivo reflexionar en cómo Pablo impactó en la vida de Priscila y Aquila en el entorno laboral. El viernes compartí que desde hace varios años muchos teólogos y pastores empezaron a dar charlas y a elaborar contenidos con el fin de animar a las iglesias a compartir su fe en el entorno laboral. Este fenómeno se dio por cuanto varios líderes se dieron cuenta de que los creyentes cada vez estaban más ocupados en su vida. Tanto así, y sobre todo los hermanos latinoamericanos que nos visitan se darán cuenta. La vida es tan ajetreada aquí en España, en general, en Europa, que muchas veces las iglesias solamente pueden reunirse en domingo o quizá en un culto de oración de jueves y viernes, y alguna vez organizar alguna reunión fraternal. Sin embargo, por lo general en las iglesias latinoamericanas se reúnen prácticamente todos los días. Todos los días hay una reunión, una actividad en la iglesia. Sin embargo, aquí en España no suele ser así, aunque es cierto que hay algunas iglesias que intentan imitar estos modelos de actividad. En efecto, aquí en España, aunque aparentemente se trabaja 8 horas, en la práctica parece que no es así. De hecho, se supone que por lo general una persona promedio duerme 8 horas y trabaja 8 horas. Y luego tiene otras 8 horas pues para hacer ocio, estar con su familia, lo que cada uno quiera. Pero en la práctica no percibimos esa realidad, ¿verdad? Ya sea porque hay que cocinar o hay que comprar, ya sea por pues, el tiempo que también gastamos en el transporte, ¿verdad? A nuestro trabajo, de ida, de vuelta, pues nos da la sensación que de esas 8 horas se quedan en 2 o 3, o incluso menos. Es por eso que varios teólogos, pastores, pensadores, ya hace muchos años, empezaron a reflexionar en cómo podemos hacer misión en la iglesia, cómo podemos hacer comunión dentro de las iglesias si los hermanos cada vez están más ocupados. Pues vamos a usar textos como este, Hechos capítulo 18, para motivar a los hermanos a hacer misión en su lugar de empleo. Y esto pues me parece muy bien. No obstante, cuando reflexionamos acerca de realizar la misión en el lugar de empleo,
nos olvidamos muchísimo del contexto en el que nos encontramos ahora. Como os he dicho antes, para nosotros sería impensable que uno de nuestros predicadores o pastores vaya a un centro de culto islámico, o a un centro de culto judío, o a un centro de culto budista, o de cualquier religión que me queráis decir, a predicar el Evangelio. Sería impensable hacer eso hoy. Y sin embargo, Pablo lo hacía. ¿Y por qué hoy es impensable hacer eso? Porque hay una normativa. Hay una libertad religiosa donde se debe de respetar la expresión de fe que cada individuo en esta sociedad tenga. Y dentro de esas expresiones, dentro de esa libertad religiosa, como también os compartí el viernes algunos de vosotros, se encuentra la libertad de no profesar ninguna religión. Que esa es la letra pequeña de la libertad religiosa. Es decir, con la libertad religiosa hemos aceptado que cualquiera puede tener el derecho de no recibir ningún tipo de información que tenga relación con nada religioso. Es decir, que los individuos tienen el derecho de no recibir nada que tenga que ver con Cristo, en nuestro caso. Y si nosotros vulneramos ese derecho, estamos cometiendo un delito. Entonces, ¿por qué os digo todo esto, hermanos? Porque, claro, yo no solamente os quiero narrar lo que aparece aquí escrito y daros algunos detalles o curiosidades bíblicas o morfológicas, sino contextualizarlo, aplicarlo. Y yo os puedo decir, id y predicad el Evangelio y haced discípulos en todas las naciones. Y está muy bien, pero ¿cómo hacemos eso? Imitando los modelos que aparecen aquí y adaptándolos a nuestro contexto. Pero es que hay momentos en los cuales quizá nuestro contexto deba ser cambiado. ¿O no? ¿Qué pensáis? Porque quizá estamos en un contexto donde no se nos permite verdaderamente cumplir la misión de Dios. Porque ¿a quién hay que predicarle el Evangelio, hermanos? A aquellas personas que no lo conocen. Pero si hay una libertad religiosa que me prohíbe compartir mi Evangelio a las personas que no conocen a Jesús, porque las personas tienen el derecho, y es legítimo, es lógico, de profesar la fe que ellos quieran, la religión que ellos quieran, pues, ¿hasta qué punto puedo cumplir yo mi fe? ¿Verdad? Pues algo parecido también pasa con el asunto de la fe y el trabajo, la misión en el trabajo. Debido a todo este cambio de realidad, se comenzó a dar pues una reinterpretación de ciertos textos, y entre ellos, como he dicho, está el de Hechos capítulo 18, la relación de Pablo con Priscila y Aquila. El viernes compartí que, en efecto, invitar a las personas a esforzarse por ser misioneros en su lugar de trabajo es una enseñanza muy importante. Más aún cuando cada vez más las iglesias tienen menos actividades por cuanto, como he dicho antes, están más ocupadas. Pero claro, hoy en día nuestra realidad laboral es muy diferente a la que existía en los tiempos de Pablo y en los tiempos de Jesús. Existen unas normas muy estrictas hoy, un código deontológico, donde muchos profesionales no pueden hacer lo que la sociedad denominaría proselitismo. Más aún cuando te encuentras en posiciones de fuerte influencia, como un profesor frente a niños, como un médico de cara a enfermos, como un psicólogo con una persona que necesita atención, ayuda. Y claro, cuando hablamos de hacer misión en nuestro lugar de empleo, creo que esta reflexión no la realizamos. Y cometemos un grave error. Porque estamos invitando a las personas a que hagan algo que no deben de hacer. O quizás sí. Desde luego, cuando analizamos los oficios que existían en los tiempos de Pablo, nos damos cuenta que la mayoría de ellos eran oficios más comerciales, turísticos, artesanales.
donde debido a las relaciones sociales que están evidentemente presentes en medio de esos trabajos, pues se daba la posibilidad de compartir el Evangelio. Pero si tú eres profesor de inglés en un instituto, verdaderamente, aunque tu pastor te diga, tú tienes que predicar el Evangelio en tu lugar de trabajo, verdaderamente esa persona debe hacerlo. O si eres psicólogo, o si eres doctor, es decir, hay muchos oficios donde puedes, si quieres, compartir el Evangelio. Pero quizá lo que estás haciendo no es evangelizar, sino más bien realizar proselitismo. Aparte de vulnerar el código deontológico que probablemente has firmado para obtener ese empleo. Como digo, hablar de la misión en el trabajo o de la fe en el entorno laboral son temas de gran relevancia, pero desgraciadamente muchas veces no se habla de este asunto en profundidad y se da una tarea así sin más, sin dar pautas o sin considerar otros aspectos. Ni qué decir que en medio de esta sociedad convulsa, donde aparentemente no hay tiempo para nada, hay muchas personas que no trabajan, porque se encuentran en un periodo de formación, o porque están en paro, no encuentran empleo, porque están enfermos, porque están jubilados. O incluso hay personas que sí están trabajando, pero que su trabajo es telemático. ¿Cómo le vas a decir a esa persona que trabaja telemáticamente, haz misión en tu lugar de trabajo? No hay relación con la gente. Algunos consideran que se puede evangelizar a través de las redes sociales y hasta cierto punto se puede dar un buen testimonio a través de las redes sociales. Se puede contactar y comunicar a través de las redes sociales. Pero al final, el compartir y vivir el Evangelio es en persona. Y eso lo hemos aprendido con la pandemia, ¿verdad? Por más que hayamos usado plataformas como Zoom o Google Meet o qué sé yo, pues al final nos hemos dado cuenta de que no es lo mismo hacer un culto a través de estas plataformas que en un local, ¿verdad? Entre otras cosas no se podía cantar, porque si cantábamos, vamos, se acoplaban las voces y eso era un caos. Y qué bueno, hermanos, porque es cierto que hay veces que la iglesia es como el que está aquí al frente predicando o dirigiendo y dando anuncios, y eso es mentira. La iglesia somos todos. Participamos, compartimos pues nuestras necesidades, aspectos que queremos agradecer, nos acompañamos. Por eso, hermanos, cuando pensamos en la idea de aplicar lo que hacía Pablo, ¿no? Cómo Pablo cada vez que iba a un lugar compartía el Evangelio. Incluso cuando trabajaba fabricando tiendas, impactaba en compañeros de trabajo, como es el caso de Priscila y Aquila. Pero hoy en día, ¿podríamos hacer verdaderamente eso? O quizás si lo hacemos, vamos a percibir una denuncia. Seguramente está prohibido decirlo, pero no vivirlo. Pero si lo vives ya está. Eso no lo van a prohibir. Esa es una de las conclusiones que se da cuando pensamos en la misión en el trabajo. Al final, reducir nuestro deber de exponer la Biblia a el testimonio. A ser de buen testimonio en nuestro lugar de empleo. Y es cierto que eso es bueno y necesario. Vamos, ni siquiera habría que remarcarlo. Tú donde estés, ¿eres cristiano? ¿O solamente eres cristiano cuando entras por esa puerta? Pues claro que no. Eres cristiano en todo momento. Cuando comes, cuando descansas, cuando ves una película, cuando estás con tus amigos, cuando estás en el trabajo. Se supone que si tú eres cristiano siempre. No hay una chaqueta de cristiano que te la pones y te la quitas. Y al final, hermanos, cuando vemos la vida de Pablo, nos damos cuenta de que ya no es cuestión de hacer misión en el lugar de trabajo. Es cuestión de hacer misión allá donde estés. Pero también reconsiderando tu contexto. Porque nosotros no estamos aquí para ser de escándalo, de tropiezo para otros, sino todo lo contrario, estamos aquí para ser de bendición, para ser de reflexión. Y en algunos momentos
deberemos someternos a las autoridades civiles. De hecho, esta enseñanza la da el mismo apóstol Pablo. Entre otras cosas porque hay muchas normas que es que son hasta de sentido común. Pero es cierto también que hay algunas leyes que están totalmente en contra de nuestra fe. Y quizá, si descubrimos eso, no deberíamos de seguirlas. Porque antes nos debemos a Dios que a los hombres. Debemos de agradar a Dios antes que agradar a los hombres. Pero claro, ¿dónde está esa reflexión de qué es lo que verdaderamente me ayuda a vivir la fe y qué es lo que me impide vivir mi fe? ¿Hasta qué punto nuestro deber es expresar nuestra fe solamente en domingo y durante la semana solamente con mi forma de ser y no con mis palabras porque si no me denuncian? ¿O quizá debemos de ir más allá? Como compartí el viernes, en teología hay una gran diferencia de la revelación general y la revelación específica. ¿Qué es la revelación general? Es la expresión de la existencia de Dios en diferentes agentes que nos rodean, como por ejemplo la creación en general. Se supone que cuando un individuo ve todo lo creado, ve el ciclo del agua, ve nuestra anatomía, ve cómo funciona el organismo de un animal X o lo que sea, a través de todo eso piensa, aquí hay un diseño inteligente, aquí hay un ser superior. Es decir, la creación se supone que apunta al Creador y nos ayuda a entender que existe un Dios. Pero no nos dice qué Dios es, solamente un Dios. Y cuando nosotros tenemos un buen testimonio, pero no decimos nada con nuestra boca, estamos dando esa revelación general. ¿Por qué? Porque estamos dando a entender que somos morales, personas que nos portamos bien, porque hay una deidad que nos ha enseñado, nos ha dado las pautas para comportarnos bien. Pero desgraciadamente hay muchas personas que se comportan bien y no son necesariamente cristianas. Y digo desgraciadamente, entre comillas. Hay musulmanes que son muy morales, muy respetuosos, puntuales, trabajadores. Y también judíos, y también budistas, y también ateos. Pero entonces, ¿podemos solamente limitar nuestro trabajo misional a nuestro testimonio, a que yo me diferencio de los demás porque no uso insultos, porque no uso tacos, porque hablo educadamente? Yo me diferencio de los demás porque yo llego puntual a mi trabajo. Bueno, habría que verlo. Porque quizá eres cristiano pero no llegas puntual a tu trabajo. Te cuesta ser una persona puntual, entre otras cosas. O yo soy un buen cristiano e intento impactar en mi entorno laboral porque soy una persona muy transparente, muy honesta, soy un buen compañero. Bueno, la sociedad ha demostrado que no hace falta ser cristiano para aparentemente ser eso, un buen compañero de trabajo. Por tanto, sí, desde luego el testimonio es importante. De hecho, imaginaos que una persona comparta del Evangelio en su lugar de trabajo, en el tiempo del café, por ejemplo, y de repente sus compañeros que les ha impactado lo que han escuchado de Jesús porque nunca lo habían escuchado, ni siquiera en el colegio, habiendo ido a un colegio de curas, por ejemplo. Pero de repente se dan cuenta de que ese hombre o esa mujer que les ha hablado de Cristo es una persona que está alterando, por ejemplo, las cuentas de la empresa. ¿De qué le valió a esa persona hablar de Cristo si luego es una persona inmoral? Del mismo modo, ¿de qué nos vale ser moralistas si no hablamos de Cristo? Por tanto, hermanos, cuando pensamos en la importancia de qué debemos hacer delante de Dios, yo creo que llegamos a la conclusión de que ahora mismo estamos atados de pies y manos. Porque hay determinadas cosas que se nos impide hacer y que quizá
debamos de hacer. Fijaos, algo tan simple como Jesús exhortando a los fariseos. ¿Os imagináis que uno de nosotros vayamos a una iglesia evangélica, o que se diga evangélica, pero que nosotros sabemos que es sectaria hasta no más poder? Que tiene prácticas muy raras que no son para nada bíblicas. ¿Creéis que uno de nosotros podría ir allí, o el pastor, o un diácono, lo que sea, a predicarles y enseñarles la verdad? ¿Creéis que sería bien recibido? ¿Creéis que sería posible de hacer eso? No. Pero Jesús lo hizo. Pablo, ni te cuento. Y no se supone que debemos de imitar a Pablo porque Pablo imitó a Cristo. No se supone que debemos de ser como Cristo. No se supone que debemos de compartir la luz a la oscuridad. Que debemos compartir el regalo de Dios a aquellos que no lo tienen porque no creen en Él ni lo conocen. Entonces, ¿hasta qué punto, hermanos, ahora mismo en la sociedad en la que nos encontramos aquí, podemos cumplir lo que el Señor nos ordena? Y si la sociedad no nos permite realizar lo que Dios nos ordena, ¿sabes lo que está haciendo la sociedad? Nos está animando a pecar, a fallar. Y podéis decir, pero ¿cómo la sociedad nos va a invitar a pecar si la sociedad nos ha dado libertad religiosa? Pues porque la sociedad y este mundo le pertenece a Satanás. Y va a hacer todo lo posible para destruir nuestra fe, para destruir nuestro hogar, nuestra familia, nuestra relación con nuestros padres y con nuestros hijos. Y quizá todavía la iglesia no está preparada para esa reflexión, o no es capaz de ver estas cosas que comparto. Porque supongo yo que si ya las hubiesen visto, algo hubiesen hecho. Pero veo que todavía no se hace nada. Todo lo contrario. Veo que cuando hay un evento social, político, religioso, veo que hay muchas fotos, que hay mucho conformismo, que estamos contentos de nuestra libertad religiosa. Y quizá no hemos reflexionado en que esta supuesta libertad nos tiene un poco encadenados. Nos impide cumplir lo que Dios quiere de nosotros. Si nos vemos a cada uno de nosotros como una luz, ahora mismo este local está súper iluminado. Tan iluminado, estoy hablando de forma alegórica, que si viene aquí una persona que no es luz, tendría que entrar con gafas de sol. Y claro, ¿de qué vale tener tanta luz aquí cuando allá afuera hay tantos lugares, hermanos, llenos de oscuridad? Y es impresionante ese ejemplo de metáfora de la oscuridad. ¿Sabéis por qué? Porque en la oscuridad es muy fácil tropezarse, caerse. Y ya sabéis que a nivel bíblico, teológico, se habla de la caída del hombre en el pecado. Entonces, claro, es normal que la gente allá afuera caiga porque está andando en oscuridad. Nosotros estamos andando en la luz. Y por tanto se supone que tenemos una mayor conciencia de pecado y somos conscientes de aquellas cosas que nos pueden llevar a tropezar, a caer, a ensuciarnos. Pero no queremos ensuciarnos. No somos como el cerdo que se revuelca, sino que somos personas que si por algún momento algo nos contamina, nos intentamos limpiar inmediatamente. Porque ya hemos vivido en esa suciedad. Y ya no queremos volver a estar sucios, sino que queremos ser santos. Por tanto, hermanos, cuando leemos esta conclusión del segundo viaje misionero, todas las experiencias que tuvo Pablo en la iglesia de Corinto, y toda esa metodología de ir de ciudad en ciudad predicando primero a los judíos y luego a los gentiles, creo que debemos de reflexionar en estas cosas. En si verdaderamente esto era algo histórico, anecdótico, de aquel tiempo y ya está, y nos alegramos por Pablo, qué gran hombre era, y nosotros ya vamos a vivir como podamos. Si eso alguna vez comparto el Evangelio con alguien, si surge la posibilidad.
Pero sin embargo, Pablo y Jesús no eran así. Y mi conclusión es que debemos de ser como Jesús. Y si la sociedad nos impide ser como Jesús, quizás sea porque está buscando que vivamos en contra de Dios. Este es un cartel de una película que quizá algunos la conocéis muy bien y otras no. Esta es la película número 2. La que tuvo éxito, como casi siempre, fue la 1. Dios no está muerto. La 1 se basó en una discusión entre un profesor ateo y un alumno. Pero esta secuela es interesante, al menos desde mi punto de vista, al menos la sinopsis, ¿no? La trama, porque consiste en cómo una profesora evangélica creyente en un instituto público, en un momento dado, por una pregunta de un alumno, comparte su evangelio, comparte su fe. Y otros alumnos, al darse cuenta de que la profesora, que no tenía que hablar de su fe personal, sino que tenía que dar la clase, estaba haciendo, según ellos, proselitismo, grabaron a la profesora y usaron ese archivo para luego denunciarla. Luego en la película se ve pues el juicio y demás. Si queréis la podéis ver. Y claro, yo no estoy diciendo, ojo, que debamos de predicar el evangelio como profesores en el instituto, ni que el psicólogo deba de aprovechar la situación crítica en la que se encuentra su paciente para meterle el evangelio, ni que un doctor deba de aprovechar que su paciente está terminal para decirle, cree en Jesús e irás al cielo. Porque son situaciones en las cuales no se está evangelizando, se está manipulando. Y espero que quede eso claro. Es decir, yo no estoy diciendo que hagamos eso. De hecho, el viernes os hice la pregunta trampa. ¿Creéis que esta mujer hizo bien en predicar el evangelio en clase? Y la mayoría me dijo que sí. Y yo dije, pues no. Pues no, porque no era el momento. No era el contexto concreto ni la posición en la que se encontraba para predicar el evangelio. Hay momentos en nuestro entorno laboral donde podemos impactar con nuestro testimonio y también conversar con nuestros compañeros, porque nos van a conocer, vamos a pasar 8 horas cada día con ellos, es normal que podamos impactar más con ellos. Pero hay que saber, como dice la palabra, hay que ser sagaces y discernir los momentos en los cuales de verdad podemos compartir con calidad el evangelio. Y no va a ser mientras arreglas un coche en el taller con tu compañero. No va a ser mientras te toque darle una lección sobre biología. No va a ser mientras escuchas a tu paciente, pues, su divorcio. No, tiene que ser en otro momento. Pero que el lugar de empleo sea un elemento para predicar el evangelio a los demás, para conectar con las personas. En definitiva, vivir la fe, hacer misión siempre, en todo momento, no solamente en el lugar de empleo. Y eso es lo que además le da veracidad al mensaje. Porque como he dicho, predicar de haz misión en tu trabajo no tiene sentido para los que están estudiando, para los que están jubilados, para los que están en paro, etcétera, etcétera. O para los que trabajan telemáticamente. No tiene sentido. En definitiva, hermanos, somos todos llamados, todos, a compartir el evangelio. Y no solo compartirlo en pocas frases o por el testimonio. Hacer discípulos implica seguimiento, implica pasar tiempo, implica conocer bien a nuestros compañeros de trabajo. Y no solamente soltarle un versículo o darle un panfleto. Recursos que son buenos, pero para comenzar una conversación, una relación que es nuestro deber mantener con tal de impactar en sus vidas. Nosotros debemos de vivir nuestra fe en conciencia, entendiendo que, desde luego, el individuo tiene la libertad para escucharnos o no. Pero recordando, hermanos, que todo lo que decimos debe estar avalado por lo que hacemos, y todo lo que hacemos debe estar avalado por lo que decimos.
De nada vale que te esfuerces por hablar de Jesús si tú no vives como Él. Y de nada te vale aparentemente vivir como Jesús si no hablas de Él. Las dos cosas son importantes. Por eso, hermanos, debemos de intentar, con la ayuda de su Espíritu, ser coherentes con lo que decimos creer. Y vivir esa fe en todo momento. Como dice Pablo también, orando sin cesar, ¿verdad? ¿Quién es capaz de orar sin cesar? Pues por un lado diríamos nadie, y por otro lado diríamos todos. Por un lado, algunas personas dirían, pues es imposible, ¿cómo vamos a estar orando sin cesar? Es porque esas personas piensan que orar solamente es cuando me siento en mi cama o donde sea y me pongo a orar así firmemente delante de Dios durante media hora antes de dormir y luego ya duermo. Pero la vida de oración, el orar sin cesar, implica que tú siempre, allá donde estés conectado con Dios. Mientras estás conduciendo, mientras estás comiendo, mientras estás trabajando, cada vez que te surja un motivo de agradecimiento o de petición, que tú no necesites hacer ahí una parafernalia de Señor, invoco tu santo nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. No hace falta hacer esas invocaciones para conectar con el Señor, porque el Señor está en ti. Y por eso un creyente está orando sin cesar, un creyente está haciendo misión siempre, en todo lugar, o al menos así debería de ser. Y si nos hemos dado cuenta de que así no lo hacemos, pues pidámosle a Dios que nos ayude a orar sin cesar, que nos ayude a hacer misión en todo momento. Ya sea que comamos o que bebamos, todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Amén.